Bonjour à tout le monde, bienvenue, ça va? Nous allons continuer avec l'apprendre de la langue française. Et oui, nous allons apprendre la couleur, c'est aussi le vocabulaire de le vêtement en français, d'accord? Bienvenue, nous allons commencer avec ici, couleurs, vêtements. El vocabulario, al igual que en las otras ocasiones, lo vamos a poder ver y aprender con los artículos definidos, indefinidos. Si recordamos, dijimos que esa iba a ser cómo íbamos a estar trabajando con los vocabularios, precisamente para poder ir aprendiendo cuáles son femeninos, masculinos y saber de forma correcta cuáles son los artículos que vamos a utilizar en cada uno de ellos. Y aquí tenemos, miren, les voy a enviar acá un audio para que ustedes puedan tener ahí cómo se pronuncian cada uno de ellos. Ok, aquí va. Vamos a ver. Vocabulaire des vêtements. Savilaire, enfileur de chaussettes, lacère ses chaussures, et la ceinture, les cintres, la montre, les lunettes, les pulls, le gilet, le manteau, et l'anorak, les blousons, la salope, les jambes, le pantalon, le collant, la robe de chambre, la chemise de nuit, le pyjama, la culotte, la robe, la jupe, l'imperméable, les polos, les t-shirts, la chemise, et l'écharpe, les moufles, et le chapeau, les bottes, les baskets, les shorts, le bonnet, le gants, la casquette, les sandales, les chaussures y les lunettes, les chaussettes, pardon. Luego hay otro dibujito con más vocabulario, como en un closet. Vamos a hacerlo en este mismo audio. Le chemisière, la casquette, le chapeau, le blouson, l'imperméable, l'anorak, la jupe, la pelisse, les jantes, les bottes, la robe, le t-shirt, le tailleur, la chemise, le pantalon, le costume, le saquement, le chaussure, la ceinture, le vent, les sockets, les mufflers, y ahí se termina. La vamos y hay otra imagen más con más vocabulario de ropa. Lo vamos a hacer aquí mismo. Un pantalon, un jean, un jupe, un polo, un t-shirt, un costume, une robe, un vêtement de sport, un polo, une chemise, un gilet, un manteau, un blouson, un veste, une mini-jupe, un sac, une écharpe, une cravate, un mélo de vent, un short, un pantalon court, une casquette, un chapeau, un bonnet, un volet, un chaussure, une basket, un tennis, un chaussette, un culotte, un sleeve, un jante, un ceinture. Acá. Vamos a poner aquí vocabulario de ropa. Vocabulaire de vêtements. Para que puedan practicarlo por los ejercicios siguientes que vamos a estar haciendo. A ver. Vamos acá. Aquí está. Ahí le va a ir entonces. Si se fijan, ok, ya les va a llegar ahí. Si se fijan, en los cuadros, en las imágenes, no, aquí por ejemplo estamos utilizando artículos indefinidos, el on y el un y el de. El de, que es cuando estamos hablando de plurales, y luego está el on y el En este caso, casualmente, podemos ver, por ejemplo, no se ha puesto acá donde dice una bota, no se ha puesto en plural, pero si fuese en plural, entonces dijésemos de vets, de, D-E-S, de vets. Y luego, pues también los otros igual. Luego, acá, por ejemplo, estamos utilizando artículos definidos, que es el la, le y le en plural. Y acá estamos utilizando igualmente artículos definidos, la, le y le. ¿Ok? Bye.
Cuando hablamos de la vestimenta, pues también hay unos verbos que tenemos que ir aprendiendo. Por ejemplo, este que dice s'habiller, que es vestirse. Enfiler les chaussettes, ponerse o meterse los calcetines. Lacer ses chaussures, anudar los zapatos. Entonces, acá vamos a ver ya unos verbos. Una de las cosas importantes que tiene el idioma francés es que, bueno, tiene muchísimos verbos, pero resulta que hay muchísimos verbos porque cada verbo se conjuga diferente con cada pronombre. Es decir, por ejemplo, en el caso de los verbos del primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, y tenemos todos los pronombres. Bueno, nos vamos a comenzar a dar cuenta que dependiendo de cuál sea el verbo, así es también la conjugación de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos grupo er. Por supuesto que estos no son todos los verbos, ¿verdad? Hay muchísimos, pero vamos a ver estos verbos específicamente que son para hablar de la vestimenta, ¿ok? Y tenemos acá estas letras. ¿Qué significan estos? Estas son las terminaciones. Miren, las terminaciones que va a tener cada verbo conjugado en presente del indicativo con cada uno de los pronombres. Entonces, estos son los sufijos, sufijos de cada verbo conjugado dependiendo del pronombre que se use, ¿ok? Por ejemplo, ahorita vamos a ver, el primer verbo que está acá es el verbo s'habiller. El verbo s'habiller se escribe únicamente en infinitivo como habiller y este significa vestirse. Pero, ¿por qué aquí dice s'habiller? ¿Por qué tiene esta S apóstrofe? Porque ahí está diciendo así, ¿ve? S'habiller, vestirse, vestirse. Pero cuando acá tenemos, cuando en francés tenemos uno de estos pronombres reflexivos, los pronombres reflexivos son estos que nosotros vemos acá. Miren, estos pronombres reflexivos. Cuando nosotros tenemos en un verbo, uno de estos verbos indica que la acción cae sobre el mismo sujeto. Entonces, este se equivale precisamente a cada uno de estos. Me, te, se, nu, vous y se. Como cuando decimos yo me, tu te, il se, nous, vous, ¿ok? O sea, yo me visto, tú te vistes, él se viste, nosotros nos vestimos, etcétera, ¿ok? Y acá vamos a ver, dice el primero, je m'habille, yo me visto, je me, je me habille. Ahora bien, vamos a poner aquí todos, tú t'habilles, il o él se habille. Luego aquí ponemos nous nous habillons, vous vous habillez, ils, elles s'habillent, ils, elles s'habillent, ils, elles s'habillent. Ok. En este caso, podemos observar que no hemos hecho ningún cambio. Pero siguiendo el ejemplo de lo que está a la par, esto no tiene que ser así, ni tampoco esto. ¿Por qué razón? Porque hay una regla en francés que dice que si una palabra termina en vocal y la siguiente palabra inicia en vocal o H, se tiene que eliminar la vocal de la primera palabra y unirlos por medio de una apóstrofe. Esto tiene diferentes reglas. Puede ser entre un artículo y un nombre, o puede ser entre un pronombre y un verbo. Este es el caso de un pronombre y un verbo. Entonces acá le quitamos la E a me y le ponemos el apóstrofe. Je m'habille, porque si no dijese je me habille y no,
No, estéticamente no suena bien. Suena mejor je m'habille. Igualmente acá no vamos a decir tu te habilles, sino tu t'habilles. Acá le quitamos esto, le ponemos apóstrofe, tu t'habilles. Il, elle s'habille. Acá le quitamos la E y le ponemos apóstrofe. Nous nous habillons, vous vous habillez, ils, elles s'habillent. Nous nous habillons, vous vous habillez, ils, elles s'habillent. Aquí sí ya quedan igual. Miren, aquí queda normal, digamos, porque no, el pronombre nous termina en consonante y luego termina, inicia en vocal, o, bueno, perdón, en H, el verbo habiller. Entonces ahí no cabe hacer corte por medio de apóstrofe. Lo que aquí se hace en este caso es una aliación, una unión por medio de una pronunciación unida. Es decir, nous nous habillons, nous sa, vous vous habillez, vous sa, vous vous habillez, vous sa, ils, elles s'habillent. En este caso sí se hace porque termina en E. ¿Vous va comprendre o no? ¿Oui o no oui? ¿C'est clair? ¿Allô? Oui. Ce n'est pas de questions. Ok, merci. Luego tenemos el otro verbo que es porter. El verbo porter es el verbo de llevar puesto, como el verbo wear en inglés. Es el verbo wear, el verbo porter. Entonces, acá igual, vamos a ir conjugando y vamos a observar que al final la terminación, el sufijo del final es totalmente diferente. Miren, abil, aquí abilé, abil, abilón, abilé, abilón. ¿Ok? Entonces, es diferente. Por supuesto que casualmente entre el pronombre je y el pronombre tú, perdón, el pronombre il y él se repite la terminación. Sí, se repite. Usualmente eso sucede en todos los verbos del primer grupo y del segundo grupo, que la conjugación, el sufijo del pronombre je, il y él es el mismo. Entonces, luego acá decimos, acá no decimos yeme, porque no es ponerse, porté, sino llevar puesto. Entonces, ni siquiera en español decimos yo me llevo puesto, ¿verdad? Sino que simplemente ni siquiera decimos yo me pongo, sino yo llevo puesto, ¿ok? Entonces, no vamos a utilizar con el verbo porter, no es un verbo reflexi, no es un verbo reflexivo. Por lo tanto, no utilizamos ni me, ni te, ni se, ni nu, ni nada de eso. Simplemente vamos a conjugarlo como je porte, tu portes, il, elle porte. Vamos con nous portons, no es portons, sino portons, porque es nasal y es muda la S. Luego también vous portez, es nasal y es muda la Z. Luego acá, ils, elles, portant, nasal definitivamente. Entonces, je porte, il porte, nous portons, me falta uno. Ah, sí, el tú. ¿O no? Ah, es que lo puse en la misma línea, ya vi. Ok, entonces acá está, los singulares y las conjugaciones plurales, ¿ok? En este caso acá, vamos a poner acá, esto es tarea, y lo vamos a poner de este modo. Miren, tarea. Conjugar siguiendo el ejemplo. Esto no me lo van a enviar por fotos ni nada de eso. Por cierto, hay unos a los cuales todavía no les he podido revisar, pero aún estoy en eso, porque no son solamente ustedes. Hay otros que también dejé actividades el día viernes y por lo tanto, pues, estamos revisando, porque además estamos en proceso de graduación. Y bueno, son tiempos especiales estos meses. A ver, vamos a ver acá. Y este también. Que igualmente aquí hay que poner aquí, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a guardar acá y vamos a ver los siguientes. Miren, acá dice.
Este otro. El verbo boutonner. Miren, el verbo abotonar. Que el verbo abotonar. Acá sería abotonar. Abotonar, o sea, abotonarse. Abotonar, abotonarse. Abotonar, abotonarse. En este caso sí es un verbo réfléchi, porque sí vamos a decir yo me abotono, tú te abotonas, él se abotona. Entonces acá sí estamos utilizando el verbo réfléchi. Miren, en este caso sí lo vamos a utilizar. ¿Ok? Luego dice acá, decimos je me boutonne, ¿ok? Acá vamos a hacer nuevamente la conjugación y nos vamos a dar cuenta que igual termina con las mismas terminaciones, con los mismos sufijos, dependiendo si es singular o plural el sujeto. Así va a ser también. Estas terminaciones se las tienen que ir aprendiendo porque cuando ya veamos los verbos en sí, primer grupo, segundo grupo, entonces ustedes ya van a estar un poco adelantados, bastante diría yo, con la conjugación de los verbos. No es difícil, lo que sí es que tenemos que aprendernos cuáles son los verbos eh, del primer grupo, cuáles son los verbos del segundo grupo, del tercer grupo, cuáles son aquellos irregulares. En los irregulares es donde más abundan, ¿no? Porque están los que cambian y los que no cambian para nada su estructura, y aquellos que cambian de forma radical, y aquellos que, oigan bien, hay verbos del tercer grupo que pertenecen al tercer grupo. Se conjugan como del primer grupo, bueno, así, son del tercer grupo y se conjugan como del primer grupo. Y hay otros verbos que se escriben como que fuesen del tercer grupo, pero son perdón, se escriben como que fuesen del segundo grupo. Se conjugan como que fuesen del primero, pero en realidad pertenecen al tercero. Entonces, hay un grupo de verbos en francés que sí son bastante especiales en ese sentido, porque nos enredan bastante, pero no es difícil de aprendérselos. Ok, esto de acá, de estas columnas, de estas dos columnas de acá, también son tarea. Ok, acá, tarea. Vamos a ver, conjugar viendo el ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar todos estos verbos para conjugar nosotros, lo que vamos a estar haciendo en las siguientes clases, sí. Vamos a ver, nous va finir ici. Pero primero, recuerden, el día de mañana no hay clases. Nos escuchamos primero Dios el día jueves, ¿ok? ¿Vous avez des questions? ¿Tienen preguntas hasta ahorita? ¿Ok? Ok. Vamos a ver este otro, miren. En este otro verbo es el verbo se deshabiller. Este sí es un verbo pronomino, es un verbo reflexivo. Y es el desvestirse. Sí es reflexivo porque decimos yo me desvisto, tú te desviste. Entonces, sí vamos a hacerlo así. Entonces, esto es desvestirse, desvestirse. Se changer es cambiarse, cambiarse. Y también es reflexivo, ¿ve? Estos tres verbos sí son reflexivos. Y luego dice se déguiser, que sería disfrazarse, disfrazarse, se déguiser. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí una notita, siendo que estos tres verbos sí son reflexivos. Y son reflexivos, porque si se fijan, pues sí utilizamos los pronombres reflexivos con cada uno de ellos, ¿ok? Sí los estamos utilizando acá, sí son reflexivos. Y aquí podemos observar que dice se charger, se deshabiller, se déguiser, y aquí podemos observar también en cada uno de ellos, ¿ok? Entonces acá, ya saben, esto es tarea también, ¿ok? Aquí tarea. Vamos a ponerlo por acá. Tienen mucho que hacer. Tarea.
Conjugar siguiendo el ejemplo. Traten de conjugarlos, traten de aprendérselos, lo que significan, cómo se van a utilizar, porque lo vamos a ver en las siguientes clases, como les repito. Y ahí pues ya no vamos a estar como volviendo a repetir. Por supuesto que sí, con los ejercicios se van a ir aprendiendo mejor las conjugaciones, lo que significan y todo eso, junto con el vocabulario de ropa. Así es que para la actividad siguiente, vayan preparando una fotografía suya con una donde van a describir cómo están vestidos en esa fotografía, ¿ok? Puede ser bajada de internet y que no sea usted. No, no puede ser bajada de internet y que no sea usted. Tiene que ser usted, ¿ok? Para que se pueda describir. Y la foto la vamos a compartir, por supuesto que sí. Bien. Merci pour ton attention et participation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.